Bueno, y como hacemos todos los cristianos, comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y pues ya sabéis que para escuchar la palabra de Dios, para encontrar en la palabra de Dios aquello que necesitamos para vivir, necesitamos invocar siempre al Espíritu Santo. Y como no solo oramos con nuestro espíritu, sino también con nuestro cuerpo, con todo nuestro ser, quien quiera puede abrir las manos como expresión de que queremos recibir el Espíritu Santo, el gran don que Dios nos ha dado. Por eso, los que queráis, con las manos abiertas, cantamos este canto sobre un grupo de otro año que podemos ser nosotros. El Señor os dará su Espíritu Santo. El Señor os dará su Espíritu Santo. Ya no temáis, abrid el corazón, derramará todo su amor. El Señor os dará su Espíritu Santo. Ya no temáis, abrid el corazón, derramará todo su amor. Ven, Espíritu Santo, sobre todos nosotros, derrama tu amor en nuestros corazones y abre nuestra inteligencia para que podamos encontrar en la palabra de Dios el rostro de Jesús. El Señor os dará su Espíritu Santo. Ya no temáis, abrid el corazón, derramará todo su amor. Después de invocar al Espíritu, buscamos siempre una motivación, algo que nos ayude a vivir la lección divina. Y hoy ponemos este texto que nos parece precioso. La lección divina es una experiencia de encuentro con el Señor. Muy importante que subrayemos esto. Una experiencia de encuentro con el Señor. No importa solo lo que dice el texto, sino quién está ahí hablándonos. Por eso, encuentro con Él. Partiendo del texto escrito, buscamos el encuentro personal y comunitario con el Señor, para que el mundo tenga vida. La palabra siempre es palabra de vida, como cantamos en la canción. Tu palabra me da vida. La palabra vence la nada y crea el ser. Por eso, al encontrarnos con Jesús, se llena nuestro corazón de vida. Y también una motivación del beato Guigo, el Cartujo, que en un libro que escribió sobre la vida contemplativa, habla así de la lección divina. Fijaos qué maravilla. La lectura busca la dulzura de la vida bienaventurada. La meditación la encuentra. La oración la pide. La contemplación la saborea. Fijaos qué bonito. Busca la dulzura, la encuentra, la pide, la saborea. Y después sigue diciendo, la lectura es como un manjar sólido que uno se lleva a la boca. La meditación lo mastica y tritura. La oración le coge gusto. La contemplación es la misma dulzura que alegra y restablece, es decir, reanima, da vida. Bueno, fijaos las 4 maneras, 4 pasos de la lección expresadas de esta forma tan bonita por el beato Guigo el Cartujo, a quien agradecemos esta belleza. Pasamos.
Bueno, nos vamos a encontrar hoy con un texto, el texto de Mateo 25, 31, 46, que es el último discurso que pronuncia Jesús en el Evangelio de San Mateo. Como hemos hecho lección divina de los evangelios anteriores, sabéis de qué va. Es un diálogo en estos discursos que Jesús realiza con los discípulos. A diferencia de lo que vimos anteriormente cuando las preguntas que Jesús intentó dialogar sin conseguirlo con los fariseos, con los doctores, con los sacerdotes. Bueno, pues aquí es un diálogo de Jesús con los discípulos. Y esta es la última palabra, el último discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo, llamado el juicio final. El juicio final, que es como una gran puerta. Por eso este Evangelio ha aparecido muchas veces en los pórticos de las iglesias. La iglesia sería como el cielo, el reino que Dios ha preparado, y el pórtico es aquel que cruzan las personas que se han comportado como nos dirá Jesús. Hay el Salmo, por ejemplo, 14, ¿quién entrará en el templo del Señor? El que procede honradamente. Bueno, pues hoy también vamos a encontrar quién entra por este pórtico, por esta puerta, entra en el reino de los cielos. Este en concreto es el pórtico, seguramente lo conocéis, de la Catedral de Santiago, que hizo el maestro Mateo. Bueno, pasamos. Bueno, y ese texto, pues seguramente este texto es el que Mateo quiere que quede bien grabado en la mente y en el corazón de los cristianos de la comunidad de Antioquía, a los que se dirige el Evangelio. Quiere que esto se les quede grabado. Estas palabras últimas son como el mensaje final de Jesús. Bueno, ¿y qué dice el texto de Mateo? Bueno, vamos a leerlo como hacemos siempre, muy despacito. Si queréis os unís también para leerlo todos. Es un texto muy conocido, pero como pasa siempre, cuando lo leemos despacio, descubrimos paisajes que si vamos deprisa no descubrimos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre
y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me hospedasteis. Estuve desnudo y no me vestisteis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos? Él les replicará: en verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bueno, me parece que después de leer este Evangelio, que hemos leído muchas veces y que tiene tantos detalles de vida, a mí me parece que podríamos colocar el Evangelio como un icono y quedarnos así mirando, aprendiendo, descubriendo tanta belleza, tanta hondura como tiene. Bueno, en la lectura tratamos de responder qué dice el texto. Bueno, primero, en este texto visto así en conjunto, descubrimos una alianza escondida de Dios con su pueblo en la humanidad. Una alianza, un pacto de Dios con su pueblo. Y ese pacto se ha realizado con Jesús, que se ha hecho pobre, que ha asumido nuestra condición humana, que ha compartido nuestra debilidad, que se ha hecho uno de nosotros. Esto es siempre la gracia. La gracia es la salida de Dios de sí mismo para hacerse como uno de nosotros, pequeño. Y la respuesta es la respuesta que ha dado Jesús, amando al pobre, vistiendo al desnudo, curando al enfermo, y la respuesta que tenemos que dar nosotros. Por eso, me gustaría que descubrierais esta alianza secreta, escondida, que Dios ha hecho con la humanidad. San Juan de la Cruz tiene unos versos muy bonitos. Dice que, hablando de la gracia, dice: y yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos los dejó de hermosura. Cristo, con la mirada de Cristo, todo ha quedado vestido de la hermosura de Cristo. La naturaleza, la creación, los pueblos, las naciones, todas las personas, los pequeñitos de la tierra han quedado embellecidos por la mirada de Jesús. Por eso la respuesta es acertar a descubrir esta belleza y dignidad que tiene todo lo creado por el paso de Jesús. Y yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos los dejó de hermosura. Por tanto, una alianza escondida de Dios con su pueblo y con toda la humanidad. Pasamos. En este texto, si recordáis, se da a Jesús el título Hijo del Hombre. Hijo del Hombre era un título humilde, humilde. El Hijo del Hombre, uno de tantos, se rebajó como uno de tantos, Hijo del Hombre. Y seguramente a Jesús, por los evangelios, descubrimos, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, aparece más de 20 veces que a Jesús le gusta mucho este título, Hijo del Hombre. Pero en este texto no vamos a ver al Hijo del Hombre venido en la humildad de la carne, sino que vamos a contemplar al Hijo del Hombre revestido de rey. Vamos a contemplar al rey. Esto lo dice muy bien en la carta San Pablo a los filipenses. Dice: no retuvo como botín codiciable el ser igual a Dios, sino que se rebajó, como uno de nosotros, se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz, que es como la pequeñez más insignificante. Por eso Dios lo levantó y le colocó como Señor de todo lo creado. Bueno, pues aquí vamos a ver el Hijo del Hombre que se hace niño en Belén, pero que aquí
manifiesta todo su poder y toda su grandeza como rey. Por eso, si os habéis fijado en el texto, pasa de hijo del hombre a después el rey. El rey dirá, el hijo del hombre aquí tiene categoría de rey. Pasamos. Bueno, dentro de este texto hay dos palabras en las que nos podemos fijar. Una, en griego, etne, que significa naciones. Dice el texto, dice, serán reunidas, ¿recordáis? Serán reunidas ante él todas las naciones. Bueno, fijaos que Jesús ha hablado con los fariseos, con los sumos sacerdotes, con los saduceos, ha hablado con los discípulos. Pero en este momento Jesús habla con todas las naciones. Vamos a sentir esto, que Jesús como rey tiene delante a todas las naciones. Y después la otra palabra en la que nos fijamos es adelphoi. Adelphoi significa hermanito. Lo que habéis hecho con uno de estos mis pequeñitos hermanitos. Adelphoi, hermanitos. ¿Quiénes son estos hermanitos de que habla Jesús? ¿Quiénes son los más pequeños hermanitos? Bueno, aquí los exegetas hablan de tres interpretaciones. ¿Quiénes serían estos hermanitos pequeños? Una interpretación que yo creo que es la que tenemos todos nosotros, me parece, la que hemos descubierto siempre. ¿Quiénes son los hermanitos? Los más pequeñitos de la tierra, los más vulnerables, los más insignificantes, los más abandonados. Con esos se ha identificado Jesús y les llama hermanitos. Por eso, lo que hagamos a uno de estos mis pequeñitos hermanitos, a los que no cuentan, a los que no son valorados, a los ninguneados, con eso se ha identificado Jesús y les llama hermanitos. No sé si esta es la manera que tenéis de entender este texto. Yo creo que es la que solemos tener. Pero hay otras dos maneras de entender adelphoi. La segunda sería que Jesús, cuando se refiere a los hermanitos, está hablando de los cristianos. De los cristianos que por ser amigos de Jesús, por ser seguidores de Jesús, son perseguidos, pierden todo, pasan hambre, pasan sed, pasan calamidades, son llevados a la cárcel. Estos serían los hermanitos de Jesús. Y entonces las naciones se salvan en la medida que hacen el bien a los pequeñitos hermanos, es decir, a los cristianos. Esta faceta la hemos olvidado mucho, pero si recordáis, el Papa Francisco está constantemente insistiendo que pongamos nombre y oigamos los relatos de lo que está pasando hoy y siempre, pero hoy con los cristianos. Porque hay muchos países, lo sabemos, están celebrando la Eucaristía y bomba. Y por ser cristianos son despreciados, marginados. Y el Papa siempre invita a recordar a estos cristianos y a orar por los cristianos perseguidos. Entonces, los hermanitos serían los cristianos que por ser seguidores de Jesús, bueno, y entonces las naciones, en la medida que hacen el bien a los cristianos, serían llamadas benditas, benditos. Bueno, y la tercera acepción de adelphoi sería los que anuncian el Evangelio. Hemos puesto aquí una cita de San Pablo, 2 Corintios 11, 23, 29, donde él dice todo lo que le está pasando por anunciar el Evangelio. Y entonces aquí estos anunciadores del Evangelio que pasan hambre, que reciben palizas, que sufren naufragios, que entran en la cárcel donde los azotan, que son juzgados y perseguidos, estos recibirían la bendición de Dios. Bueno, tres. Nos podemos quedar con cualquiera de las tres porque las tres son muy válidas. Pasamos adelante. Bueno, estamos ante un juicio universal. Este juicio universal expresa
lo que es Dios. ¿Y qué es Dios? Pues el que ama a los pequeños, se identifica con ellos, busca a los perdidos, se complace en el perdón e intenta transformar las condiciones viejas de la vida. Es decir, Dios se ha identificado tanto con los pequeños de la tierra que ya no sirve decir, Señor, Señor, yo te conozco, si no conocemos y acogemos a los pequeñitos. Pasamos. ¿Quién juzga a las naciones? Pues juzga a Jesús, el Cristo, el Hijo del Hombre, el Rey del universo, pero en presencia de los pequeños. De alguna manera, todos los pequeñitos de la tierra, los que han pasado hambre, los desnudos, etc., todos están junto a Jesús, porque ellos son el criterio para que unos sean considerados benditos y se les invite a entrar y otros se les invite a irse y se les llame malditos. Después, en todo este evangelio aparece el elemento de la sorpresa. ¿Cuándo te vimos? Tanto los justos como los malvados dicen, ¿cuándo te vimos? Por eso, esa alianza escondida de Dios con la humanidad. Nosotros no hemos descubierto todavía la profunda unidad y comunión que tiene Dios con todo lo creado, con todos los seres. Por eso seguimos distinguiendo el trato con Dios del trato con los demás. ¿Cuándo entenderemos a no separar y a cuidar de todo aquello porque en todos está el rostro de Dios? ¿Cuándo te vimos? No saben cuándo. Bueno, Jesús presenta también un tipo de actos de misericordia. ¿Recordáis qué obras de misericordia aparecen? Una, ¿cuál es? Tuve hambre. Otra, tuve sed. Otra, fui forastero o estuve enfermo o desnudo. Otra, estuve en la cárcel. Bueno, 6 obras de misericordia, pero son al alcance de toda persona. ¿Quién no puede hacer algo de esto? Por eso, volvemos aquí a lo de los talentos, ¿recordáis? Puede uno pensar, si el hacer el bien dependiera de que yo tengo más talentos, pero decíamos que el talento es la vida que nos ha regalado el Señor. Y con la vida se puede hacer tanto bien, se puede responder a la gracia tantas veces y de tantas maneras. Bueno, pasamos. Y sería bonito también recorrer el texto despacio, pero cuando habla de los justos les dice, venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad. Nosotros no nos ganamos la salvación, sino que heredamos un reino que Dios ha preparado desde la creación del mundo. Esto es también muy bonito. Dios ha preparado. Dios tiene un corazón abierto para todos, preparado, pero algunos no saben ganárselo. Y por eso, fijaos, dice, venid vosotros benditos de mi Padre. Pero después, cuando hable de los otros, no dirá malditos de mi Padre, sino malditos porque han sido las propias personas las que no han sabido, no han querido entrar en este proyecto grande de Dios. Por eso, el reino es una herencia que Dios ha preparado desde siempre para los que lo aman. Dice también el apóstol, lo que ni el ojo vio, ¿recordáis este texto? Ni el oído oyó, aquello que Dios ha preparado para los que lo aman. Dios tiene un corazón preparado desde siempre para nosotros. Bueno, muy bien, pasamos adelante. Bueno, la meditación, después de leer el texto, de fijarnos en tantos detalles, pasamos a la meditación que es ¿qué nos dice este texto a nosotros? Y tenemos hoy que es el día de la presentación, ponemos este icono de la Virgen y le pedimos a ella que nos enseñe a llevar la palabra a nuestra vida, a personalizar la palabra,
De poco serviría que dijéramos qué dice el texto si no pasamos a este segundo paso, qué me dice a mí el texto, en qué sentido me habla. Cantamos este canto. Hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según tu palabra. Bueno, con la presencia de María, la que se dejó hacer por la palabra, también nosotros decimos, hágase en mí esta palabra que hemos escuchado. Pasamos. Y aquí una serie de preguntas para que las respondamos cada uno de nosotros. La primera, ¿te afectan los criterios que Jesús usa para decir que uno es bendito o maldito? ¿Te parecen bien estos criterios? ¿Pondríamos nosotros estos criterios? ¿Qué os parece esto? ¿Aceptamos estos criterios? ¿Nos parecen normales? ¿O pondríamos nosotros otros criterios para entrar en el reino de los cielos? ¿Solemos utilizar otros criterios? Por ejemplo, tú, Rosa, dices ¿cuál, por ejemplo? Que sí, que pondríamos otros criterios. Otros criterios. Seguramente, quizás, sin que esté mal, yo he rezado mucho, ¿verdad? Yo he rezado mucho. Pero si has rezado mucho, ¿cómo el rezar no te ha llevado a estar cerca de los pequeños? ¿Cómo has hecho esa división? Bueno, son unos criterios que nos pueden sorprender, pero son los criterios que utiliza Jesús. Criterios para decir al final quiénes han acertado a vivir y quiénes no han acertado a vivir. Bueno, esta es la primera pregunta que os dejamos. La segunda, ¿te sientes impulsado o impulsada a asumir la primera parte de este texto, que ya sabéis cuál es? Venid benditos de mi Padre, y a dejar la segunda parte, apartaos de mí al fuego eterno, sin ni siquiera tocarla. Es decir, de este Evangelio escogemos solo la parte que nos interesa, digamos la miel, y dejamos el vinagre. En otros tiempos de la historia, sabéis que este Evangelio ha creado terror entre la gente. El juicio, ¿verdad? Era el juicio. Y Santa Teresa decía, pero ¿cómo vamos a tener miedo si el que nos juzga es Jesús, el que nos ha amado hasta el extremo? ¿Cómo vamos a tener miedo? Por eso, ahora, creo yo que se ha purificado nuestra visión de este Evangelio, pero tenemos que tener cuidado de no utilizar solo una parte. Nuestra vida puede perderse. Mateo, cuando escribe a la comunidad, les está avisando y les está diciendo, todavía es tiempo de conversión. Mientras es tiempo, empezad a vivir los criterios de Jesús. Bueno, la verdad a medias no es la verdad. ¿Os parece esto correcto, verdad? Bueno, pasamos a una tercera pregunta. Mirando a la sociedad que nos toca vivir, que Jesús tenía delante, lo que tenía delante pues era enfermos, hambrientos, sedientos, desnudos, encarcelados, forasteros. Mirando a la sociedad nuestra, ¿cómo completaríamos esta lista de Jesús? ¿Añadiríamos alguna cosa? Por ejemplo, ¿qué añadiríamos al ver la sociedad en la que estamos? Los refugiados, por ejemplo, ¿verdad? Digamos que en tiempo de Jesús había forasteros, pero que hoy el fenómeno de los refugiados, de los inmigrantes, de los que vienen de otros lugares, es tan impresionante, ¿verdad?, que ciertamente yo creo que es un criterio. ¿Cómo acogemos? Y me decía uno de estos que han venido de lejos, dice, ¿os parece que nos acogéis
pero percibimos algo como de que no nos queréis bien. No se les echa cuando les vemos en la calle, pero así me decía. Entonces, a los refugiados. ¿Algo más os parece que podíamos añadir? La soledad, por ejemplo, ¿verdad? En tiempo de Jesús, quizás las personas estaban más apoyadas por la familia, aunque también había gente sola, porque al enfermo se le marginaba, al leproso se le mandaba fuera, ¿verdad? Bueno, pero hoy la soledad ha adquirido también un volumen tan impresionante, ¿verdad?, que podíamos decir también los solos, las personas solas, ¿verdad? Bueno, a mí me parece también que podíamos añadir el cuidado de la tierra, que hoy estamos más sensibles. Dice el Papa Francisco que cuidar la tierra es atender a los pobres y descuidar o esquilmar la tierra es ir contra los pobres. Bueno, no sé si hay alguna cosa más, pero tarea nuestra es completar esta lista de Jesús. Bueno, muy bien. ¿Qué más? ¿Descubres o ignoras la presencia de Jesús en los más pequeños? ¿Nos es difícil descubrir esto? Que forman parte de nuestra vida, que no son algo aparte, sino que forman parte de nosotros. Bueno, ¿qué opción estás haciendo en este momento de tu vida? ¿Qué opción? Porque todos vamos avanzando o retrocediendo. Fijaos lo que dice Santa Teresa. Dice, paréceme, tengo mucha más piedad de los pobres que solía. Ella reconoce que hubo momentos en los que no sentía piedad por los pobres, o por lo menos no sentía tanta como ahora siente. Entiendo yo una lástima grande y deseo de remediarlos, que si mirase a mi voluntad les daría lo que traigo vestido, se quedaría desnuda. Ningún asco tengo de ellos, aunque los trate y llegue a las manos, aunque los toque, ningún asco tengo de ellos. Y esto veo es ahora don dado de Dios, que aunque por amor de Él hacía limosna, piedad natural no la tenía. Bien conocida mejoría siento en esto. ¿Qué os parece este texto? O sea, ella reconoce que ha habido momentos en los que echaba la limosna, pero si podía pasar sin tocar al pobre, mejor. Y sin embargo, don de Dios ha sido el que ha vencido esto. Y esto lo vemos también por experiencia. Cuando una persona se mete cada vez más en este mundo, se le agrandan los ojos para ver más necesidades. Cuando uno se aleja de este mundo de los pobres, cada vez los ve menos. Pero si los has tenido en tu puerta, pues no los he visto. Y aquí se cumple también lo que dice Jesús. Al que tiene, se le dará. El que tiene una visión que ve a los pobres, los verá cada vez más y los tocará. Al que no, cada vez los ve menos. Se va poniendo una pantalla en los ojos que no los ve. Bueno, ¿qué opción estás haciendo en este momento de tu vida? ¿Hay un movimiento de conversión como en Teresa? Bueno, cada uno dirá. Pasamos. ¿Coincide tu manera de ver la Iglesia con la del evangelista Mateo? No olvidamos que Mateo escribe a la comunidad y quiere otra Iglesia. Por eso, aquí en este texto aparece una Iglesia servidora. ¿Os parece que parece una Iglesia servidora? Una Iglesia en salida, como habla tanto el Papa Francisco. Una Iglesia dispuesta a compartir la vida. Una Iglesia universal que acoge a todos los pobres. Los pobres no son de aquí ni de allá, los pobres son de todos los sitios. Una Iglesia de comunión, ¿os parece? Inserta en la realidad, no espiritualista, entre comillas,
sino encarnada y arriesgada. ¿Se corre riesgo por hacer esto? Lo tenemos en Jesús, ¿verdad? Por hacerse pobre se corre riesgo de vivir la misma suerte de los pobres. Bueno, pues coincide tu manera de ver la Iglesia con la del evangelista Mateo. Vale, pasamos. ¿Cómo valoras? Esta es la última pregunta, ¿verdad? Pero algunos dicen, entonces, si vamos a recibir el reino por el comportamiento con los pobres, entonces, ¿de qué sirve la fe? ¿De qué sirve nuestro conocimiento de Jesús? ¿De qué sirve? Y por eso dicen, ¿cómo valoras que una persona reciba la salvación gratuitamente por el hecho de haber servido a los pobres? ¿Nos borraremos de Jesús por esto? ¿Qué os parece? De ninguna manera, ¿verdad? O sea, nos alegra que personas que no conocen a Jesús realicen estas tareas de amor a los pobres, a los necesitados. Pero nosotros, ¿cómo vamos a renunciar al amor de Jesús si es lo máximo que hemos encontrado? Y además, el que se encuentra de verdad con Jesús en el corazón, necesariamente tiene que... Bueno, y entonces aquí es donde radica la experiencia misionera, porque algunos dicen, ¿sabéis por qué hoy hay menos misioneros? Porque como todo el mundo se salva, cada uno que haga el bien como le diga su conciencia. Pero nosotros, ¿cómo podemos dejar de anunciar a Jesús? No sé qué os parece esto, ¿verdad? No queremos renunciar a Jesús, ¿eh? Es como si alguno dijera, ¿os acordáis también de la parábola? Que el amo invitó a trabajar en la viña y fueron unos a primera hora y otros a segunda, tal. Bueno, y al final todos cobraron el mismo denario. Y podíamos decir, bueno, pues ojalá no hubiera ido yo a trabajar en la viña desde primera hora. Pero esto, ¿cómo lo puede decir una persona que está enamorada de Jesús, ¿no? Bueno, muy bien. Pasamos adelante. Bueno, para la oración, decimos nosotros, Charo y yo decimos que podíamos repetir esta frase, que se nos quedara grabada en el corazón. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Unas palabras de Jesús dirigidas a nuestro corazón. Las repetimos cada uno despacito. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis, ¿verdad? Bueno, la oración ante este Evangelio puede ser distinta en cada uno de nosotros, pero nos parecía que esta frase podía quedar como muy grabada en el corazón. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Bueno, pasamos. Contemplamos el rostro de Dios encontrado en el texto del Evangelio. ¿Qué rostro de Dios he encontrado en este Evangelio? ¿Podríais decir alguna cosa? ¿Qué rostro de Dios aparece en este Evangelio? ¿Qué rostro de Dios aparece? Un Dios misericordioso, justo, un Dios que está tan metido en nuestra entraña que lo que nos hagamos se lo hacemos a Él. Bueno, contemplamos este rostro. Terminamos con la acción. La acción es como una vuelta a las tareas de cada día, pero se nos ha afinado la retina después de haber entrado en este Evangelio y después de haber tenido un encuentro con Jesús. Salimos decididos a comprometernos con el reino de Dios y su justicia. Por eso nos preguntamos, ¿a qué me compromete este Evangelio? Las distancias más largas se acortan cuando damos un paso. Lo importante es comenzar, con ánimo. Dios es amigo de ánimas animosas. Empezar por este camino que nos ha propuesto Jesús en el Evangelio de Mateo. Y recordamos una palabra de Juan de la Cruz: al atardecer te examinarán en el amor. Al atardecer de toda la vida, pero al atardecer también
de cada momento, de cada día, al atardecer, te examinarán en el amor y te dirán: entra en el gozo de tu Señor, hereda lo que Dios ha preparado para ti desde siempre. Un texto de Monseñor Óscar Romero, que dice: tenemos que ver con los ojos bien abiertos y con los pies bien puestos en la tierra, pero el corazón bien lleno de Evangelio y de Dios. Y terminamos con una cita de San Gregorio de Nisa, que dice así: mientras no sea tarde, visitemos a Cristo. Mientras no sea tarde, sirvamos a Cristo. Mientras no sea tarde, alimentemos a Cristo. Mientras no sea tarde, honremos a Cristo. No desprecies a los pobres que arrastran su miseria como si fuesen de ningún valor. Bueno, pues gracias. Que esta palabra nos llene de vida el corazón y que nos convierta, porque este Evangelio tiene mucha vida dentro y como que remueve. Es difícil pasar por el Evangelio y seguir de la misma manera. Muchas gracias y hasta el próximo martes, si Dios quiere.